buenas. Hola, hola, sí, espero que me escuchéis. Muy buenas, me alegro de saludaros nuevamente por esta vía. Entramos en la última unidad de la asignatura de iniciación a la actividad emprendedora y empresarial para cuarto de la ESO. Unidad que vamos a dedicar al balance de situación y a la viabilidad de la empresa. Son 12 unidades las que hemos visto a lo largo del curso. Nos toca la última, en la cual pretendemos pues identificar la necesidad o la importancia que tiene más bien una buena o una correcta planificación financiera en cualquier empresa, en cualquier negocio, para que pueda ir acorde con la actividad y con la marcha de la economía en general, que al final pues influye a todas las empresas en algún momento de su vida y de una forma más señalada o no. Entonces, de ahí la importancia que tenga, como digo, comprender que es necesario hacer una correcta planificación financiera. Esta unidad tiene solo dos epígrafes. En el primero veremos el patrimonio de la empresa y en el segundo epígrafe vamos a ver en qué consiste la viabilidad para un negocio desde el punto de vista económico y financiero. Bien, el patrimonio de la empresa, epígrafe número 1. Muchas veces escuchamos hablar en el lenguaje común sobre una persona y se suele decir con bastante frecuencia que fulano de tal tiene mucho patrimonio o menganito tiene mucho patrimonio o aquella empresa es una empresa solvente porque tiene mucho patrimonio y solemos ligar ese patrimonio de la empresa o de esa persona física, aunque aquí nos vamos a centrar en las empresas, solemos fijar ese patrimonio pues en la cantidad de dinero que tenga o reservas de oro inclusive o aquellas viviendas que pueda tener esa empresa, aquellos inmuebles, incluso con artículos de lujo como puede ser un yate o fincas de terreno cultivable, ¿no? Y por eso se le suele relacionar todos esos elementos con el patrimonio de una persona o de una empresa. Pero sin embargo el patrimonio en contabilidad está formado por esos bienes que tenga esa empresa, pero también hay que tener en cuenta las obligaciones que tenga esa empresa de cara a sus acreedores. Por eso el patrimonio neto en contabilidad, que ahora veremos en qué consiste la contabilidad, se suele definir como el conjunto de bienes y derechos que tiene una empresa restándole sus obligaciones, entendiendo por bienes pues los bienes inmuebles, los edificios, la flota de automóviles, las maquinarias que pueda tener una empresa, entendiendo por derechos pues los derechos de cobro que tenga de todas las facturas y de todas las operaciones de venta que haga esa empresa, esos cheques que le dan los clientes para poderlos cobrar en el banco y entendiendo por obligaciones pues las deudas que tenga la empresa, que obviamente es la mayor losa que puede tener una compañía, sean deudas con proveedores o deudas financieras o con la administración pública. Como adelantaba antes, la contabilidad al final no deja de ser un sistema de información a través del cual pues los gerentes de las empresas o los encargados de cada uno de los departamentos pues, pueden tomar una serie de decisiones. De hecho, se define como aquella disciplina que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la situación económico-financiera de una empresa con la única finalidad, como he dicho anteriormente, de facilitar la información para poder tomar decisiones. Y unas veces pues las decisiones son acertadas, otras erróneas, algunas veces la información en base a la cual tomamos esas decisiones no es correcta y por tanto nuestra decisión probablemente no sea la más acertada, ¿vale? Pero la contabilidad es, como digo, aquel sistema de información a través del cual extraemos la información, valga la redundancia, necesaria para poder tomar decisiones. En contabilidad, a los bienes y derechos que hemos visto que tiene una empresa anteriormente se le llama activo, ¿vale? Bienes y derechos activos, y a las obligaciones que tenga una empresa se le denomina pasivo, ¿de acuerdo? De ahí que la ecuación fundamental del patrimonio nos venga a decir que si el patrimonio neto, como hemos visto anteriormente, son los bienes, los derechos y le restamos las obligaciones, podemos decir que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo, bienes y derechos activo menos obligaciones pasivo,
o lo que es lo mismo, haciendo una sencilla operación matemática de llevar a un lado de la igualdad lo que está con signo negativo y pasa al otro lado con signo positivo, pues podemos decir que la ecuación fundamental del patrimonio, que es como se suele conocer siempre, es igual al activo igual al patrimonio neto y el pasivo, ¿vale? En contabilidad se utiliza un estado contable que se denomina balance de situación, el cual nos indica pues cuál es la situación del patrimonio de esa empresa en un momento dado. Nos dice cuáles son sus bienes, cuáles son sus derechos y cuáles son las obligaciones que tiene esa empresa en un momento dado. Es como si se le hiciera una foto fija al patrimonio de esa empresa, clac, en ese momento, y a partir de esa foto podemos saber en qué situación se encuentra la empresa, ¿vale? En el balance de situación, los bienes, los derechos y las obligaciones, que al final son los elementos de una empresa, pues están debidamente ordenados de manera que en el activo, como podemos ver aquí, se recogen los bienes y los derechos y en el patrimonio neto y en el pasivo sus obligaciones. Vamos a verlo con un ejemplo que como mejor se ven las cosas. Nos dice el ejemplo que Pepe tiene una carpintería y al final de año nos facilita la siguiente información para que le ayudemos a ordenar su patrimonio. Y en la información que nos da Pepe, pues nos dice que tiene un local valorado en 150.000 euros, una máquina valorada en 30.000 euros, de la que aún debe 10.000 a la empresa que se la vendió. Tiene un saldo en cuenta bancaria de 2.000 euros, 1.500 euros en existencias de madera, que son las que necesitas para trabajar en la carpintería, de las cuales debe 300 euros al proveedor que se las vendió. Un cliente al cual le hizo una mesa para su casa, pues le debe una factura de 500 euros y en la caja del taller de carpintería pues tiene 300 euros en efectivo. Si todos esos elementos que no dejan de ser sus bienes, sus derechos y sus obligaciones los trasladamos al estado contable del balance de situación, podemos decir que los bienes son pues el local de 150.000 euros, la máquina de 30.000, esas existencias de maderas de 1.500 euros, el dinero en el banco de 2.000 euros y el dinero en la caja de 300 euros. Los derechos son la factura que el cliente le debe y por tanto tiene el derecho de cobrarla por importe de 500 euros. Sus obligaciones serán pues la deuda que le debe a la empresa que le vendió la máquina, que como hemos dicho anteriormente le sigue debiendo 10.000 euros, y los 300 euros que le adeuda a su proveedor de madera. La madera que hemos comprado por importe de 1.500 euros le debe 300 euros todavía. La diferencia, como la ecuación fundamental de patrimonio, hemos visto anteriormente, que nos dice que el activo tiene que ser igual al patrimonio neto y el pasivo, pues la diferencia entre el total del activo, que son 184.300 euros, tiene que ser igual al patrimonio neto y el pasivo. Como el pasivo son las obligaciones y son 10.300 euros, pues la diferencia es el patrimonio neto de la empresa, serían 174.000 euros, ¿vale? Pero como veis, la suma total de activos y de patrimonio neto y pasivo tiene que ser del mismo importe. El activo, que son los bienes y los derechos, al final no dejan de representar las inversiones que hace esa empresa para poder desarrollar su actividad, y el patrimonio neto y el pasivo pues son las obligaciones que tiene la empresa y que no dejan de ser pues de dónde extrae la empresa ese dinero para poder realizar las inversiones, es decir, son las fuentes de financiación como veíamos en la unidad 10, ¿de acuerdo? Si profundizamos un poquito más, el activo, el patrimonio neto y el pasivo está formado por masas patrimoniales. ¿Qué es una masa patrimonial? Pues es aquel agrupamiento de elementos con unas características similares, es decir, elementos que son homogéneos, ¿de acuerdo? Por tanto, el activo lo podemos dividir a su vez en activo no corriente y activo corriente, y el pasivo lo podemos dividir a su vez en pasivo no corriente y pasivo corriente. Es decir, los bienes y los derechos de la empresa, que es el activo, los vamos a clasificar a su vez en no corriente y corriente, y todas las obligaciones que tenga esa empresa, que es su pasivo, lo vamos a dividir a su vez en pasivo no corriente y pasivo corriente. ¿En base a qué? Pues en base al tiempo que va a permanecer en la empresa el activo y en base a la obligación que tenemos que devolver, el tiempo que tenemos para devolver esa obligación si nos estamos refiriendo al pasivo. De manera que el activo, como hemos dicho, se divide en dos masas patrimoniales, activo no corriente y activo corriente. En el activo no corriente, pues incluiremos aquellos elementos que van a permanecer en la empresa más de un año, como cuáles, pues
un local comercial, una nave que tenga la empresa, los vehículos que tenga la empresa, las máquinas, los programas informáticos, los ordenadores, son elementos, son bienes que tiene la empresa y por tanto son activos, pero que van a permanecer dentro de la misma más de un año. Por otro lado, consideramos activo corriente como aquellos elementos que van a permanecer en la empresa menos de un año. ¿Cuáles son? Pues los productos que hemos fabricado y que tenemos que vender a nuestros clientes, las deudas que tengan nuestros clientes y que nosotros tenemos derecho a cobrarlas, el dinero que tengamos en el banco, las materias primas, son elementos que van a perdurar en la empresa menos de un año. Por otro lado, tenemos el pasivo no corriente, que serán aquellas obligaciones que tenemos que devolver en un plazo superior a un año, una hipoteca, un leasing que hayamos firmado para comprar una maquinaria, por ejemplo. Pasivo corriente serán aquellos recursos ajenos que tenemos que devolver en menos de un año, por ejemplo, la deuda con nuestros proveedores, esos 300 euros que veíamos antes de la madera que nos facilitaba nuestro proveedor, él seguramente nos querrá cobrar cuanto antes y no creo que nos dé un plazo para pagarle superior a un año, por eso se considera los proveedores o las deudas con los proveedores pasivo corriente. Y la diferencia pues es el patrimonio neto, que son aquellos recursos propios que la empresa no tiene que devolver. Y ahí pues entrarían las subvenciones, el capital de la sociedad, etcétera. Si os fijáis, la estructura de un balance de situación, disculpadme porque no se ve de la mejor manera posible la diapositiva, pues el activo lo colocamos de menor a mayor liquidez, es decir, la capacidad que tiene ese activo para convertirse en dinero, y el pasivo lo colocamos en el balance de menor a mayor exigibilidad, es decir, en la parte de abajo del balance de situación colocaremos aquellos elementos que tenemos que devolver a nuestros acreedores en un menor periodo de tiempo. No os asustéis porque lo vamos a ver con un ejemplo, hacer caso a María Teresa Campo, que es una mujer sabia, y el ejemplo que vamos a utilizar va a ser el mismo de la carpintería de nuestro amigo Pepe, donde anteriormente colocábamos todos los elementos en ese balance de situación, pero ahora ya lo vamos a hacer llevando cada uno de esos elementos a sus masas patrimoniales correspondientes y ordenando el activo de menor a mayor liquidez y el pasivo de menor a mayor exigibilidad. De manera que en el activo no corriente pues entrarían aquellos elementos que permanecen en la empresa más de un año, como es el local de 150.000 euros y la máquina de 30.000 euros. Y en el activo corriente pues entrarán las existencias de madera, la factura que nos debe nuestro cliente, que obviamente nosotros querremos cobrarla, querremos ejecutar ese derecho de cobro antes de que termine un año, el dinero que tenemos en banco y en caja, ¿vale? Y el patrimonio neto y el pasivo, en pasivo no corriente pues entrará la deuda del proveedor de la máquina, esos 10.000 euros que probablemente hayamos financiado a través de un préstamo que nos facilitó la empresa de la máquina. Imaginaros un concesionario de máquinas que nos haya facilitado la posibilidad de financiar esa máquina en un periodo de 3 años, pues nos quedan aún estos 10.000 euros, pasivo no corriente, y el proveedor de madera, que como hablábamos anteriormente, habrá que pagarle en un periodo inferior a un año, por tanto entra dentro del pasivo corriente. Y la diferencia, porque acordaros siempre que la ecuación fundamental de patrimonio nos dice que el activo tiene que ser igual al patrimonio neto y el pasivo, la diferencia la llevaremos al patrimonio neto para que coincidan activo y patrimonio neto y pasivo. Epígrafe 2, viabilidad económica y financiera de una empresa. Una vez que ya hemos conocido cuál es la situación patrimonial de una empresa, cuáles son sus bienes, sus derechos y las obligaciones que tiene que hacer frente esa empresa, o dicho de otra manera, cuáles son las inversiones que ha acometido esa empresa, cuáles son los bienes y derechos que tiene esa empresa, esas inversiones y de dónde ha obtenido la financiación, la fuente financiera, su pasivo, pues tenemos que ver o analizar, mejor dicho, si el negocio es viable, ¿vale? ¿Qué es una inversión? Sería lo primero que nos tendríamos que preguntar. ¿Y por qué invierten las empresas? Pues invertir, que venimos hablando desde el inicio de la unidad, es renunciar a algo en el presente con la esperanza de obtenerlo en el futuro, o obtener más en un futuro, ¿de acuerdo? Nadie invierte para perder dinero, obviamente, aunque eso no es fácil, porque siempre que se invierte hay que asumir un riesgo. Y además se da siempre la circunstancia de que
a mayor riesgo que asumamos, existe una mayor posibilidad de obtener mayor rentabilidad y viceversa, ¿vale? Si nos conformamos con menos rentabilidad, pues probablemente asumamos menos riesgo. Pero claro, las decisiones, como veíamos anteriormente, están siempre alrededor de la incertidumbre que nos rodea. Imaginaos ahora en situación de COVID-19 la cantidad de decisiones que tienen que ir acometiendo los empresarios y la incertidumbre que existe al respecto. Nadie sabe cómo va a salir, cómo se va a salir de esta situación. Y como digo, siempre asumiendo un riesgo muy importante que responda a la pregunta de si ganaré o perderé con la actividad que yo quiero emprender. Por tanto, para intentar dar respuesta o intentar clarificar esto un poco más, lo que se suele realizar es lo que se denomina un plan de viabilidad que consta de diferentes etapas. En primer lugar, la primera etapa es donde tratamos de responder a la pregunta ¿cuánto dinero voy a invertir? Y para eso lo que tengo que hacer es solicitar una serie de presupuestos y no conformarme con uno solo, sino al menos tener dos presupuestos encima de la mesa y poder comparar cuál es la alternativa que más me interesa para poder acometer la inversión. En segundo lugar, la segunda pregunta que tenemos que responder es si necesito ayuda para poder acometer esa inversión. Es decir, tengo la cantidad de dinero suficiente, puedo obtener la financiación necesaria para poder acometer la inversión sobre la cual tengo ya el presupuesto seleccionado. Una vez que hemos hecho o hemos dado respuesta a estas dos preguntas, después vendrán todos los gastos que acompañan a cualquier negocio. Acordaros que los gastos o los costes totales están formados por costes fijos y por costes variables y a partir de estos gastos, a partir de estos costes, pues podré calcular el precio de venta de mis artículos y lo que hablábamos de punto muerto, punto de equilibrio o umbral de rentabilidad, aquella cantidad de producción y de ventas que como mínimo tengo que vender para que mi negocio sea rentable, para que mi beneficio sea mayor que cero, ¿vale? Finalmente, una vez que hemos hecho todas estas fases del plan de viabilidad, estas etapas, nos quedaría preguntarnos si la empresa presenta liquidez, presenta solvencia y si el negocio es rentable. Y para eso hacemos uso de lo que se denominan ratios, que son magnitudes que ponen en comparación, que es un cálculo que consiste en poner en comparación dos magnitudes y que a partir de ello pues, podemos calcular lo que se denomina la liquidez, la solvencia y la rentabilidad de una empresa. De manera que para saber si una empresa tiene capacidad de devolución de las deudas a corto plazo, se calcula el ratio de liquidez, que es el resultado de dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, para saber si una empresa es solvente, es decir, si tiene capacidad para devolver las deudas a largo plazo. Calcula el ratio de solvencia, que es el resultado de dividir el activo total entre el pasivo total. Y finalmente, para preguntarnos si el negocio es rentable o si la rentabilidad que estoy obteniendo es suficiente en base a lo que yo quiero, pues se calcula el ratio de rentabilidad que se da en porcentaje, es decir, hay que multiplicarlo por 100 y que no es más que el resultado de dividir el beneficio que obtiene la empresa entre el capital o la inversión que tiene que realizar para poder acometer esa actividad. Nada más, hasta aquí la unidad 12, la última de la asignatura de iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. Os quería dar las gracias, aunque suene un poco a despedida, pues transmitiros el orgullo que tengo hacia vosotros. Para mí ha sido un placer impartiros clase. Una pena que gran parte o parte del curso lo hayamos tenido que hacer a distancia, pero bueno, entiendo que nos habrá servido también como aprendizaje en otros aspectos de la vida y nada más. Espero encontrarme con vosotros algún día y que me podáis contar pues qué tal os va, no solo en el ámbito profesional, que estoy seguro que cada uno de vosotros
os especializaréis en aquello que queréis, sino en el plano personal, que a la postre no creo que haya nada más bonito en esta vida. Así que hasta la próxima, ya sabéis, todas las dudas me las podéis enviar al correo electrónico, trato de responderoslas en el menor plazo de tiempo posible y nada más. Un abrazo para todos.